anterior capítulo, dejamos a la Asociación Alianza contra la Corrupción cuando presentaba unas alegaciones al presupuesto del marqués, quien seguía intentando por todos los medios que la oposición no lo supiera, con la cooperación del Secredani y del teniente Hall. Después, el marqués intentaba acabar con la molesta asociación empleando el ya conocido como Decreto de la Vergüenza 282 del 2022, que mostramos en exclusiva. Paul el entrometido ponía al descubierto las artimañas del marqués y éste inmediatamente montaba en cólera y comenzaba a retorcerse en el sillón profiriendo una mezcla de amenazas y argumentos incoherentes. Voy adelantando porque es algo que os va a afectar a todos los presentes, con algunas de las cuestiones que se plantean, como puede ser, por ejemplo, el informe de impacto de género. Ya os voy anunciando que prácticamente ningún ayuntamiento de Euskadi y de España lo lleva a cabo. Lo voy anunciando porque podemos en estos mismos instantes coger y de repente y decir, bueno, pues vamos ahora a presentar una alegación en todos los presupuestos de todos los ayuntamientos de Euskadi y de España. Gobernados por el PNV, por Bildu, por Unidas Podemos, por el Partido Popular. Nada, los impugnamos todos, a ver qué pasa. El 15 de febrero, obligado por la presión de Paul el entrometido, al marqués no le queda otro remedio que anunciar la convocatoria urgente de otra comisión municipal para salir del atolladero en el que se ha metido él solo escondiendo las alegaciones a la oposición. Muy probablemente haya comisión de Hacienda el viernes, muy probablemente, ¿vale? Precisamente para llegar, probablemente sí, precisamente para llegar al día 23-24. Dentro del palacio comienza una carrera contra el reloj. Son momentos de mucha tensión en los que se suceden jornadas de nervios, consultas y carreras. El marqués no sabe qué hacer y no para de pedir informes a su camarilla. Los informes y contrainformes se suceden. Un día dicen una cosa y al siguiente se cambian según lo que el marqués decida. En la web se sustituyen informes por otros que se retiran al poco. En otros se niega legitimación al activista Novoa, pero súbitamente se acepta ante las quejas que hace en redes sociales. Y nunca en la vida he pensado que fueran tan jetas. Mi firma, que durante años he trabajado, muchas veces en el ayuntamiento, y mi firma ha valido siempre para firmar contratos, para firmar finiquitos, para firmar la renuncia de la escuela taller, que firmé la renuncia de la escuela taller, no me echó nadie, me fui yo porque me fui a poner por mi cuenta y porque tenía problemas con un concejal. Todo eso, esa firma, ahora no vale, ahora resulta que no vale. La reunión de la comisión municipal tiene lugar por fin 3 días más tarde, el 18 de febrero, y el veredicto del marqués, apoyado en informes de su camarilla, es inapelable. Las alegaciones que ha presentado la asociación y que sigue sin mostrar a los concejales son insuficientes y carecen de fundamento jurídico. Su título es inadmitir las alegaciones presentadas por don Jaime González Díaz en nombre y representación de la Asociación Alianza contra la Corrupción al presupuesto general 2022. Tan solo cede a la fuerza en una de ellas, el informe de impacto de género cuya inclusión le reclama la asociación. A lo largo de toda la reunión el marqués mantiene un combate bronco y desafiante con Paul el entrometido. Se rasca nerviosamente la cabeza mientras recita de carrerilla el informe que le ha elaborado Daniel Secre. Queda claro que el marqués desprecia a la asociación y trata de fastidiar a los presentes con su verborrea tosca y ramplona. Mientras se dedica una y otra vez en público a rebatir la legalidad del apoderamiento presentado por el activista Novoa, el marqués esconde sibilinamente que está incumpliendo la ley y que es imposible poder realizarlo como él dice porque el ayuntamiento no dispone todavía de un registro electrónico de apoderamientos. Ya decía que la documentación aportada por don Jaime González Díaz, concretamente la relativa al poder de representación que le otorga Francisco Javier Novoa Gómez, resulta del todo insuficiente, al que no existe un apoderamiento apud acta, que es lo que se requiere, o comparecencia electrónica en la sede electrónica del ayuntamiento en los términos señalados tanto en la normativa como en la jurisprudencia señalada. Lo que tenemos que decir es que ayer el señor Francisco Javier Novoa es cuando lleva a cabo este apoderamiento, que desconozco si lo ha hecho a través de un apoderamiento o si lo ha hecho a través de la comparecencia en el registro electrónico, supongo que será esto segundo.
Pero en cualquiera de los casos, pues como lo ha hecho ayer, repito, ayer, una vez hemos subido este informe jurídico, pues hemos procedido al estudio de... A continuación, dice que no tiene obligación de responder el fondo de las alegaciones, pero tampoco dice la verdad porque él conoce que los reclamantes tienen derecho a una respuesta razonada, como señala el artículo 83 de la Ley de Procedimiento. Creo que es importante decir que ya en el informe que colgamos inicialmente en la Comisión de Hacienda, a pesar de que lo que se instaba a este Pleno era desestimar las alegaciones por no existir legitimación suficiente, tengo que decir que desde el minuto cero nosotros no nos hemos quedado en esa circunstancia, sino que entramos ya también en el detalle del fondo, aunque no tuviéramos la obligación de tener que hacerlo. Se jacta de que la documentación de su presupuesto está completa. Bueno, pues la norma foral presupuestaria dice y enumera cuál es la documentación que ha de obrar en el presupuesto de las entidades locales. Dice que es un estado de ingresos estimativo de los distintos derechos económicos, un estado de gastos comprensivo, cuadros descriptivos de los grupos de programas, una memoria explicativa del contenido del presupuesto, un anexo de créditos, un anexo de las inversiones, un anexo de las transferencias y subvenciones, un anexo de endeudamiento, un anexo de personal... Y vuelve a engañar porque en ella no aparecen informes obligatorios como el anexo de personal, donde está obligado a publicar las retribuciones individualizadas, incluidos complementos de los trabajadores y cargos públicos que él ha decidido otorgar en secreto a sus devotos bajo una aparente legalidad que él sabe que no hay. Los humildes súbditos del marqués no tienen derecho a conocer las retribuciones del personal, al contrario de lo que sucede en cualquiera de los pueblos de alrededor. El Hórreo, Durango, Bilbao, que además de cumplir la ley, estos sí, y no Ermua, se merecen el reconocimiento por su transparencia, igual que tampoco están mal hechas las memorias con los anexos de los créditos de compromiso, las de transferencias o subvenciones corrientes y de capital, de endeudamiento, los estados y cuentas previsionales y de modificaciones, y el anexo de transferencias y subvenciones. El marqués no parece sentirse enfadado por los errores que ha cometido la autora del informe de estabilidad del presupuesto, directora general a la sazón del ayuntamiento. Una funcionaria sin conocimientos de economía de la cuerda del marqués que ocupa el puesto de la interventora titular cuando esta falta. La existencia, según las alegaciones, de un error en un informe de estabilidad presupuestaria. En lugar de ello, sorprendentemente, el marqués se dedica a recriminar a los concejales que no hayan descubierto ellos tampoco esos errores y reprocha su conducta de política circense. De hecho, ninguno de los corporativos aquí presentes advertimos dichos errores. Las contradicciones alcanzan lo irracional cuando el marqués enumera, una a una, las normas legales que le obligan a publicar las retribuciones y complementos de la plantilla, a la vez que se niega a hacerlo con la excusa de la Ley de Protección de Datos. Algunas de las cosas que se nos están sugiriendo, se nos están diciendo en estas alegaciones, de hecho podrían ser constitutivas de impugnaciones por saltarse temas relacionados con la Ley de Protección de Datos. Seguramente por ese motivo, la propia Agencia de Protección de Datos y el mismísimo Ararteko publican las retribuciones del personal en sus páginas web, mientras que el marqués se aferra a esconderlas por el temor de que sus súbditos de Ermua se escandalicen de lo que allí puedan encontrar. No entiende ni lo que está leyendo. Es otra más de sus invenciones y mentiras. Mientras tanto, Daniel Secret le escucha en silencio sin inmutarse lo más mínimo. Son solo algunos ejemplos de cómo manipula el marqués la transparencia. Mucho cuidado. Que estos debates... Yo ya sé que existe habitualmente una delgada línea roja entre la ley de transparencia que todos defendemos y la transparencia, pero también existe otra cosa que se llama Ley de Protección de Datos. Momentos más tarde, comienza el vodevil del informe de impacto de género. Primero, Daniel Secret confirma a los presentes que procede incluir dicho informe en el presupuesto. Y en el caso del impacto de género, nos manifiesta la Secretaría que cree que sí procede a tener que llevar informe de impacto de género. A continuación, el marqués se dedica a elogiar a la autora del pretendido informe de impacto de género, otra vez la misma funcionaria que redactó el informe erróneo de estabilidad presupuestaria,
Una simple recopilación de todo lo mucho que el ayuntamiento dice haber hecho por la igualdad en los últimos 20 años, que no sirve para nada. Nosotros, desde luego, no lo vamos a discutir, porque además creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, y por tanto traemos el informe de impacto de género, al cual quiero agradecer a Rosalía también el tiempo que le ha dedicado de manera relevante e importante para hacer este informe de impacto de género, que si lo habéis leído no viene más que a recoger las muchas cosas que en este ayuntamiento se llevan haciendo hace más de 20 años. A partir de ahí, el marqués comienza a poner en entredicho la obligatoriedad de incluir el informe de impacto de género, aunque insiste en que lo van a presentar. Desde ese momento, el marqués reanuda su ataque furibundo contra la asociación, dirigiendo insidias contra ella y asegurando que Libertad Digital, un medio de comunicación digital de la derecha política, ha publicado la noticia, cosa que no es cierta. Que dicho sea de paso, si entráis en Internet, la única que informa de la misma es Libertad Digital. Supongo que todos conocemos quién es Libertad Digital. Paul el entrometido replica al marqués y a Dani, el secre, que la ausencia inicial del informe de impacto de género no es un defecto que pueda subsanarse sin más, y dice que podría constituir un vicio que causaría la anulación del actual proyecto de presupuesto. Es decir, que el marqués tendría que volver a comenzar a tramitar el presupuesto desde el principio. Y por último, sobre la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto de género, el informe concluye que la falta de un informe de evaluación de impacto de género no alcanza la sanción de nulidad por la mera omisión, sino que adolece de vicio de anulabilidad al incurrir, tal y como establece el artículo 48, infracción de ordenamiento jurídico por omisión, al ser requisito exigido por la Ley 4 de 2005 en la complementación de dicho estudio. Y luego sigue. Ahora bien, dicha anulabilidad puede o debe ser subsanada por el ayuntamiento mediante presentación ante el órgano competente y su posterior aprobación del documento requerido en los términos señalados en el artículo 52 de la Ley 39 del 2015. La Administración podrá convalidar los actos anulables usando los vicios de que adolezcan. Como es costumbre, el teniente Hall se pone del lado del marqués y en contra de Paul, el entrometido, al que acusa sin pruebas de realizar maniobras ocultas y de crear sombras sobre la propuesta hecha por Dani, el secre, de incluir el informe de impacto de género redactado por la directora general. Los máximos funcionarios de este ayuntamiento, que son Secretaría e Intervención, han hecho un informe en el que yo creo que queda perfectamente probado que hay una serie de argumentos legales profusamente explicados en el que esas reclamaciones se responden y hay una propuesta de la Secretaría diciendo que se estime una y se estime las demás y que el presupuesto puede seguir adelante. Y todo lo demás yo creo que queda claro que son estrategias de Bildu para una vez más, dejar una sombra de que están produciéndose circunstancias extrañas en este presupuesto. El marqués, muy gesticulante e intimidatorio todo el tiempo, abronca a Paul el entrometido y le acusa de ser el extraño compañero de cama del activista Novoa. Pero aquí lo que hay en el trasfondo son que los extraños compañeros de cama que se nos traen algunos, pues la realidad del asunto es que ha pretendido hacerlo a través de esta plataforma para luego informar. Fíjense ustedes, Alianza contra la Corrupción ha presentado unas alegaciones al presupuesto del Ayuntamiento de Ermua. Esto es lo que hay. Y esto, pues, es un circo. Mientras le amenaza con tener problemas en todos los ayuntamientos que gobierna su partido. Dile a tus abogados que van a tener un problema muy serio en todos los ayuntamientos también gobernados por Bildu. Porque es exactamente lo mismo. Hemos acudido a nuestros abogados y ellos, la abogada, lo que nos dice es lo siguiente. Los concejales de la oposición deberían pedir al secretario en el Pleno que les asegure, bajo su responsabilidad, para evitar incurrir en prevaricación administrativa, que la ausencia de informe de género es un vicio de anulabilidad subsanable y no de nulidad insubsanable. Tras leer Paul el entrometido un escrito de sus servicios jurídicos, se desata la gresca y el teniente Hall aprovecha para recriminarle de desautorizar a Dani el secre,
y a la interventora titular, aquella a la que el marqués hace meses cayó la boca de manera impertinente y maleducada. No quiero entrar en ningún debate. Yo no estoy planteando lo que tú... No puedes entrar en el debate porque, para empezar, además, a ti no te ha elegido nadie en este pueblo, ¿vale? El teniente exculpa a la directora general de los errores del presupuesto de Ermua, estableciendo una de sus habituales comparaciones odiosas contra el ayuntamiento de Galdacao, a pesar de que no tengan nada que ver unos errores y otros. Y también entiendo, en base a todo lo que has dicho, que estarás desautorizando para el futuro al secretario y a la interventora de este ayuntamiento, que son los que han emitido informes al respecto, cuando en otras ocasiones apelas a sus informes precisamente para reforzar el voto de Bildu. Por su parte, Daniel Secre presenta un nuevo informe que rectifica el que había hecho 2 días antes, explicando que la única diferencia entre ambos es que ha decidido dar por buena la legitimación al activista Novoa, mientras en privado le pide disculpas por haberle dicho que no podía hacer ya el apoderamiento. En cuanto al informe de impacto de género, Daniel Secre sigue manteniendo todavía que es obligatorio. No es algo de mi asombro, Paul. Punto 3 de la comisión, hasta ayer que se ha traído a modificar por la nueva intervención de Javier Novoa, que acredita adecuadamente la representación, inadmitir. Inadmitir y desestimar son 2 cosas totalmente diferentes. El informe primero colgado y el segundo corregido, en el punto 6, relativo al tema de impacto de género, no tiene ni una modificación. Y el punto 6 lo que hace es reconocer la obligatoriedad, esa es mi interpretación jurídica, reconocer la obligatoriedad de la existencia de un informe de impacto de género en el presupuesto. En consecuencia, se eleva al Pleno lo siguiente. Primero, estimar la alegación presentada relativa a la inclusión del expediente administrativo en el informe de impacto de género. Estimar. En el primero de los casos era inadmitir la alegación, no desestimar. Por lo tanto, esta Secretaría nunca ha propuesto desestimar. Ni ahora, ni antes. Tú has dicho, ¿eh? Que desestimo. Que se sugiere o se propone desestimar. No, en ningún caso. Si no se sugiere o se propone desestimar, no puede haber una falta de respeto a los derechos de las mujeres, según tu percepción. Cual me parece increíble, ¿no? Que se ponga en entredicho, no sé, cuestiones que nada tienen que ver con la legalidad, que es la competencia de la Secretaría. Y explica a los presentes que nunca ha propuesto desestimar las alegaciones y que asume todas las consecuencias de los informes que firma. El marqués, totalmente desenfrenado, acusa gravemente a Paul el entrometido de mala fe, de esconderse y de no dar la cara, porque quiere a toda costa que Paul el entrometido le revele los nombres de los profesionales que le han asesorado. Yo creo que lo que hay es muy mala fe, y lo tengo que decir. Sí, muy mala fe. Muy mala fe, muy mala fe, sí. Ahora te voy a decir por qué creo que hay muy mala fe. Pero hay mala fe porque dices, claro, es que aquí como ha habido alegaciones. Pues nada, oye, vamos a presentar, mira, el Grupo Socialista a partir de ahora va a presentar alegaciones en todos los ayuntamientos de Bildu. En todos los ayuntamientos de Bildu vamos a presentar alegaciones. Y luego vamos a ir a los plenos de ahí de los ayuntamientos gobernados por Bildu y vamos a decir, nuestros abogados nos han dicho, en realidad, y le advierto al portavoz de H. Bildu, sí. Porque si tu voluntad es la de querer solventar esta cuestión, en este momento lo que habrías dicho es, mire, señores, se ha presentado informe de impacto de género, creemos que es más que suficiente y ya está. No vienes aquí con tus abogados diciendo estas cuestiones y encima diciendo algo como, es que como no cumple ningún ayuntamiento, pero como aquí ha habido alegaciones, pues nada, oye, a partir de ahora, barra libre. Yo hoy, pues no sé, a ver, como no, te he dicho antes que no tenía intención, pero desde luego, si esto se articula no pasa nada. Yo llamaré al secretario general del Partido Socialista de Euskadi y diré alegaciones en todos los ayuntamientos gobernados por Bildu. Es decir, hoy lo que tú has dicho aquí es mala fe. Mala fe. Se lo dices a tus abogados. Le dices, el alcalde de Ermua me dice que tenemos mala fe. Se lo dices. La situación se torna delirante cuando el marqués, completamente ofuscado y fuera de sí, se lía una y otra vez con las palabras inadmisión y desestimación ante los intentos en vano de Daniel Secre por corregirle, para terminar amenazando a Paul el entrometido con que pedirá al secretario de su partido que recurra todos los presupuestos de los ayuntamientos en los que gobierne EH Bildu.
El ridículo del marqués es mayúsculo cuando pierde completamente los papeles y se descarrila. Ya no sabe si hay que votar, ni lo que se vota, ni cómo se vota. Vamos, como él mismo diría, un circo. Y no puedo decir más. ¿Y como nos vamos a ver el jueves? Hay que votar. Ay, perdón, hay que votar. Y lo que hay que votar es inadmitir, todas a la vez, una por una. Vale. Mientras tanto, ni el documento con las alegaciones al presupuesto, ni el famoso decreto de la vergüenza del alcalde, y ni tampoco el recurso de la asociación aparecen por ninguna parte. Al marqués no le da la gana y tampoco hay nadie que le fuerce a que lo haga. Por si eso fuera poco, el teniente Hall recalca que con el informe del SECRE y la interventora es suficiente y no hace falta ver esos documentos. Y los dos máximos funcionarios de este ayuntamiento, que son Secretaría e Intervención, han hecho un informe en el que yo creo que queda perfectamente probado que hay una serie de argumentos legales profusamente explicados en el que esas reclamaciones se responden y hay una propuesta de la Secretaría diciendo que se estime una y se estime las demás y que el presupuesto puede seguir adelante. A mí me parece un poco insólito venir hasta a este pleno del ayuntamiento cuando carecemos de un montón de información respecto al proceso que venimos aquí desarrollando. Me parece insólito porque las alegaciones de la parte demandante no han sido colgadas en la red. Tampoco se han colgado el decreto 329 por el que se da respuesta y tampoco el recurso de reposición al mismo. Poner como excusa ahora mismo sobre la paralización de los presupuestos las subvenciones a los colectivos, pues me parece una excusa bastante cutre. Con Carlos se aprobaban los presupuestos a mediados de año y aquí nunca oí decir que los colectivos podían tener algún tipo de problema. Entonces, yo creo que ha habido prisas, dudas, cambios de criterios, en suma, incertidumbre. Que la no presentación del informe de impacto de género no es subsanable. Y para eso, curiosamente, los abogados de Bildu, así habéis presentado a los abogados, textualmente se dice, hemos acudido a los abogados de Bildu. Y a los abogados de Bildu me sorprende, a los abogados de Bildu, bien, a los nuestros. Y por tanto, los 16.000 habitantes de este pueblo, todos los aquí presentes y todos los colectivos que han visto retrasados sus recursos y sus subvenciones, tienen el derecho a saber quiénes son tus abogados. Que den la cara, te lo dije el viernes, que den la cara. Hoy veo aquí a Javi Novoa, no sé si va a intervenir. Sí que me gustaría escuchar a ver qué es lo que tiene que explicarnos sobre este tema. Advierto por segunda vez, si en realidad... No quiero hacer preguntas. Pues ya está, pues levanta la sesión. Toma, gracias por la transparencia, ¿eh?